Hola compañeros de América Latina, profesora. Se me es muy grato saludarlos y les vamos a presentar hoy con mi compañero Carlos Daniel, que ha de estar pasando por aquí a un lado. Les vamos a presentar el tema de lo que corresponde la cápsula de Colombia. Como el título lo dice, a nosotros nos tocó trabajar lo que es Colombia entre los años 1880 y 1930. Esta es una etapa bastante conflictiva en la historia de Colombia. Se convierte en una batalla interminable entre conservadores y liberales. Y tenemos aquí también una pequeña intervención por parte extranjera. Y pasa algo muy curioso, que es la independencia de Panamá en este proceso. Pero bueno, eso es en esencia un pequeño resumen de lo que van a ver en esta cápsula. Entonces vamos al tema, ya sin spoilers. Como ya lo había mencionado, Colombia se encontraba en una intensa batalla entre conservadores y liberales, transformando la estabilidad social en un chiste. El gobierno como tal en 1980 era una república representada por el liberal Rafael Núñez. El gobierno que había en 1880 no resultó de la mejor forma, porque en 1884 hubo una revuelta, la cual terminó con la destitución del presidente y se estableció una nueva constitución. A este suceso se le conoce como la paz científica. La paz científica viene de la mano con una constitución. Esta es la constitución de 1886. ¿Qué cosas decía la constitución de 1886? Venían cosas que ya se habían visto en otras partes de América, pero en Colombia terminó transformando una ideología de liberal a conservadora. ¿Qué fue lo que pasó? Cosas muy simples. Se declaró la religión católica como única y oficial, se destituyó la libertad de prensa, se elimina el comercio libre de armas y se destituye la pena de muerte. La paz científica fue tan importante junto con su constitución. Este documento tardó muchísimo tiempo representando la República de Colombia. Obviamente tuvo sus modificaciones, pero la idea sigue ahí. Ahora bien, el texto nos pone una perspectiva bastante interesante de lo que estaba pasando. ¿En verdad los liberales eran reprimidos? Recuerden que la paz científica pertenecía a los conservadores. Entonces, ¿se reprimía esencialmente a los liberales? Es una etapa bastante controversial. Los liberales se quejaban absolutamente de todo. Ellos se quejaban del clero, principalmente que ellos no cumplían con sus funciones. Se quejaban también del gobierno y también se quejaban que ellos no tenían un representante en el Senado. Bueno, no existía ningún método para ser escuchados en un gobierno repleto de conservadores. Había mucha desconfianza respecto a un liberal con un conservador. No confiaban en ellos para nada. Aquí hay que hacer un paréntesis respecto a la política colombiana. Para este momento es más importante los métodos políticos para conseguir votos que justamente las formas de represión. Para ellos era más importante conseguir un voto a andar reprimiendo a otras personas. Entonces los conservadores se concentraban más en eso, en conseguir votos, que en callar a unos liberales revoltosos. Los conservadores obviamente tenían todas de las de ganar y justamente ganaron en 1988, y por su parte los liberales tenían muchos problemas, no tenían control, tenían mucha inestabilidad en su propio grupo. Colombia vivió esta paz científica por un buen tiempo, hasta que las elecciones de 1898 marcaron un antecedente importante, porque a pesar del control político que tenían los conservadores, ellos mismos se hacen bolas, ellos mismos se disuelven entre ellos. Gracias a disputas generadas por Miguel Antonio Caro Tovar, quien fue el artífice del desastre político del momento, complica la llegada del nuevo presidente de Colombia. El nuevo presidente de Colombia sería Manuel Antonio San Clemente, y sería él quien enfrentaría las guerras por vivir. En este preciso momento, en 1898, se desató una nueva guerra civil, esta vez encabezada de nuevo por los liberales, pero utilizando un nuevo pretexto, la cual sería la caída del precio del café. El café era el producto más importante de Colombia, y sin café, o sin los ingresos que generaba el café, muchas familias colombianas o muchos empresarios colombianos iban a perder muchos ingresos. Esto llevó a la inconformidad, al enojo y a todas esas cosas que causan guerras civiles. Esta guerra inicia de 1899 y dura aproximadamente 3 años. Gracias a esto gana su apodo, el cual sería la Guerra de los 1000 días. Los liberales no pensaban ir a la guerra solos, eran muy pocos y tenían poco poder. ¿Cuál era la solución más rápida a la que podían llegar? Así es, países extranjeros.
Los países extranjeros, o bueno, sus países vecinos específicamente, se encargarían de ayudarlos, de darles provisiones, de darles comida. Entre estos países que planeaban ayudar a Colombia se encontraba Ecuador, Venezuela o incluso la mismísima Nicaragua. Pero pues por obvias razones, y es más que obvio, ninguno de esos países iba a poder apoyar como tal a Colombia. Ellos ya tenían sus propias disputas locales, no podían apoyar a un país, por más que compartieran sus ideologías liberales, no los podían apoyar, era muy difícil. Fue así como los liberales fue perdiendo poco a poco piso hasta perder su batalla con los conservadores. Los liberales no pudieron conseguir un avance estratégico, político o militar. Los conservadores ganaron la guerra de los 1000 días y los liberales mejor se hicieron a un lado y dejaron que la política colombiana siguiera en manos de los conservadores. A raíz de la guerra de los 1000 días, hay un suceso importante que marca la historia colombiana. Con esto me refiero a la separación de Panamá. Panamá pertenecía a Colombia en ese momento, pero gracias a las guerras que existieron, las batallas, el número de muertes, todo ese tipo de cosas llevaron a Panamá a salirse de Colombia. ¿Esto con ayuda de quién? Con ayuda de Estados Unidos. Estados Unidos ayudó a Panamá a salirse de Colombia y poder establecer su propio gobierno. Los colombianos sintieron pena, sintieron vergüenza por lo que hicieron, porque perdieron otra vez parte de su territorio. Y es curioso lo que pasa, nace una nueva perspectiva de odio hacia Estados Unidos. El presidente José Manuel Marroquí concluye su gobierno y lo sucede el militar Rafael Reyes, un conservador de corazón. Cuando llega el general Reyes, transforma la vida política por completo. ¿A qué me refiero? Reyes tenía una ideología muy parecida a lo que vimos aquí en México. De hecho, el autor lo menciona. Reyes planeaba darle poder a las minorías, pero no de buena voluntad. Él quería que las minorías pertenecieran a su propio estado y votaran por él. Este nuevo proceso, el proceso de Reyes, fue llamado el quinquenio. Los liberales, como ya se los había mencionado, toman una nueva ideología, toman una nueva perspectiva de lo que iba a ser su vida política. Ellos deciden hacerse a un lado, ya no querían saber nada más, que obviamente querían tener su vida política activa, pero ya sin guerras. ¿Esto cómo lo tienen? Gracias a sus jefes políticos. Los liberales se establecen, se mantienen quietos por un tiempo y Reyes intenta mantener su gobierno estable. Cosa que no pasa. El autor menciona a Reyes que quería transformar su país, o Reyes se quería convertir en el Porfirio Díaz colombiano. A Reyes no le funcionó para nada convertirse en el nuevo Porfirio Díaz de México por dos simples razones. No tenía amigos y no tenía dinero. El gobierno no tenía para nada de dinero, no tenía nada. Y sin dinero no baila el perro. Bueno, no. Sin dinero no se pueden hacer muchas cosas, no se puede invertir, no puedes mantener a la gente tranquila. ¿Y qué es lo que pasó? Reyes, al darse cuenta que no podía moverse ni para atrás ni para adelante, hace una cosa sumamente honorable. Deja el país y no le avisa a nadie. Simplemente se va. Así, es muy honorable lo que hizo Reyes. Una vez que Reyes se va en 1910, se instituye una nueva asamblea. Esta asamblea se encargaría de regir el país hasta que se escoja un nuevo presidente. La asamblea propone leyes para el nuevo gobernante y crea nuevas leyes de elecciones. Es de este modo que en 1910 Carlos Restrepo se convierte en el nuevo líder de Colombia. Pero bueno, ese tema ya no me corresponde a mí, le corresponde a mi compañero Carlos Daniel, que está aquí. Y nada, eso es todo por mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de la vida política, de la economía y de los movimientos sociales en Colombia durante la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Comenzamos con la vida política, que en la lectura nos marca un periodo de 1910 a 1914, aunque si vamos leyendo podemos encontrarnos datos de 1920, de 1930 o incluso hasta de más años. Dentro de este periodo, en los primeros 30 años del siglo XX, Colombia se mantuvo en manos conservadoras. A continuación les voy a dar algunos datos de las personas que estuvieron en la presidencia. En 1914 se elige como presidente a José Vicente Concha con un poco más de 300.000 votos. Luego en 1918 tenemos a Marco Fidel Suárez con 200.000 votos. En 1922 a Pedro Nelo Ospina con 400.000. Y finalmente en 1926 Miguel Abadía Méndez con 350.000. Solamente en 1930 ganaron los liberales gracias a que dentro del grupo conservador hubo una división. Continuamos con que estos datos
a los liberales les parecía extraño, ¿no? Y pues decían que había fraude, ya que el sistema electoral que había impuesto Rafael Núñez en 1886 y reformado en 1910 marcaba que el sufragio estaba estrictamente restringido a quienes supieran leer, escribir, poseyeran algún tipo de propiedad con cierto valor o que recibieran ingresos igual que de algún cierto valor. A principios de 1920 es cuando los liberales empiezan a denunciar las formas en las que los departamentos con mayor población rural encabezan la lista de votación conservadora. También denuncian los votos del ejército, de la policía, de las gendarmerías y del monopolio del aguardiente, ya que todas estas estaban controladas por el gobierno, ¿no? Y finalmente que denunciaban también la bendición de los curas extranjeros y nacionales hacia estas prácticas de los conservadores. También durante esta época Pedro Anhelo Ospina, durante su gobierno, tuvo la capacidad de aprovechar el gran momento económico que atravesaba la nación. Y gracias a esto obtuvo no solamente el apoyo popular del sector rural, sino también que obtuvo el apoyo de los empresarios, ya que también un gran número de los empresarios eran conservadores. Los liberales, por su parte, habían abandonado su posición belicista en favor de la competencia electoral. Ellos representaban la única oposición viable y gracias a su flexibilidad y algunos problemas o circunstancias sociales que ocurrieron, evitaron el desarrollo de movimientos de izquierda. Muchas veces también sindicalistas, marxistas, anarquistas, colombianos intentaron crear organismos electorales autónomos o hacer carreras independientes, pero estos intentos no tuvieron éxito. Las organizaciones partidistas se encontraban en un nivel rudimentario, cada corriente era un grupo regional y constantemente se dividían en facciones. Los recorridos políticos también se hicieron habituales durante estos años, aunque la lectura nos marca algunos ejemplos durante los años 1930, los 40 más o menos, y la iglesia se encontraba hipotecada políticamente a los conservadores y dividida en un rosario de obispados semiautónomos. El arzobispo tenía muy poco control, casi nulo, de otras diócesis e incluso territorios misionales o alguna orden religiosa. El ejército también cambió después de la Guerra de los 1000 días. Generales y coroneles mantuvieron sus rangos en su vida civil, y pues, la lectura nos habla del general Vázquez Cobo, que fue encargado del mando en la breve guerra contra el Perú en 1932. Colombia era un país gobernado sin presión, todos los poderes públicos se hallaban en manos de políticos esencialmente civiles, algunos de ellos en ambos partidos eran de extracción oligárquica, que eran hijos de familias con gran fortuna, prestigio, pero muchos otros no provenían de estas familias ricas, ¿no? Las fortunas colombianas también eran modestas y la aversión a la política era al menos un rasgo tan común entre la clase alta como la ambición política. El prestigio intelectual fue un elemento importante en muchas carreras políticas, y la lectura aquí nos da algunos datos acerca de los presidentes. Por ejemplo, Rafael Núñez, que fue un escritor político, divulgador de un gran número de temas y también fue poeta. Miguel Antonio Caro, que fue latinista, traductor de Virgilio, dramático, polemista en múltiples frentes, desde la teología hasta la economía política. Él fue el ejemplo más completo de un intelectual en la República Conservadora. Tenemos también a Rafael Uribe, fue hecho prisionero por los conservadores en la guerra de 1885. Él empleó el tiempo que estuvo en la cárcel para escribir su diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones del lenguaje. También tenemos a José Manuel Marroquín, Marco Fidel Suárez y Miguel Abadía Méndez, que todos ellos fueron autores de obras de gramática. El presidente José Vicente Concha fue dependiente y después dueño de una librería fundada por Caro. Los liberales de la era federal dieron mucha importancia a la educación. Su versión laica supuestamente iba a liberar paulatinamente al país. Durante las elecciones de 1922, la lectura nos marca que hubo mucha violencia dentro del país, y los liberales comenzaron a denunciar que ellos estaban haciendo manifestaciones públicas de forma pacífica y culta, las cuales eran disueltas por turbas violentas de los conservadores.
El gobierno conservador replicó que los liberales estaban exagerando, pero no negaron que habían distribuido alrededor de 3.000 rifles a los gobernadores de los estados para que estos formaran cuerpos cívicos de la policía departamental. Supuestamente la lectura nos dice que gracias a investigaciones que se hicieron posteriormente, contemporáneas y temporales, nos dice que los liberales en efecto estaban exagerando y que la violencia electoral de 1922 no dejó tantos muertos ni heridos como supuestamente querían creer. Y finalmente la lectura, esta parte de la lectura termina con las elecciones de 1930, diciendo que no fueron violentas, pero se mantenía el riesgo de una violencia más generalizada. Bueno, pues continuamos con lo que es la economía. A mediados de 1880 las exportaciones colombianas de tabaco, la corteza de quinina y el café se quedaron estancadas. Por su parte, la corteza de quinina que se recogía no se cultivaba. Esta crisis de productos y la guerra civil de 1885 puso fin al gobierno liberal. Durante esta época no se sabía con gran claridad qué actividad económica iba a resurgir o iba a sacar de la crisis al país. Rafael Núñez, presidente de ese momento, tenía poca fe en que fueran las exportaciones agrícolas y él pensaba que la minería fuera la actividad que sacaría al país de la crisis, tal como lo había hecho durante la colonia, ya que la Nueva Granada había sido una colonia minera con gran importancia. La producción en su conjunto se mantuvo y alcanzó un promedio de entre 2 a 3 millones de pesos al año. Las exportaciones de tabaco en sus mejores años habían alcanzado un promedio de 3 millones de pesos y la corteza de quinina había superado los 5 millones de pesos. En la década de 1870 se ha estimado que el total de exportaciones anuales de Colombia fluctuaba entre 10 y 15 millones de pesos. Sin embargo, la crisis no sería resuelta por la minería, sino más bien se encontraría una solución en el café. Colombia había exportado café a partir de 1850 en la región de Santander y para 1880 el país ya contaba ya exportaba aproximadamente 100.000 sacos anuales y se elevó a casi medio millón de sacos durante los primeros años del siglo XX. Para 1930 las exportaciones alcanzaron 3 millones de sacos y Colombia se convirtió en el segundo productor mundial después de Brasil y el más importante productor de café suave. Los cultivos se extendieron de Santander a Cundinamarca y Tolima y hacia el occidente de Antioquia y en las zonas de Caldas. El café también fue causa de migraciones a tierras templadas, las laderas de las cordilleras, ya que su cultivo ofrecía oportunidades nuevas y salarios adicionales. La necesidad de transporte también introdujo al país extensiones a las vías ferroviarias. En 1885 Colombia solamente tenía 203 kilómetros de vía férrea. Estos aumentaron a 901 kilómetros para 1909 y posteriormente a 1481 en 1922 y finalmente a 3262 en 1934, aunque cabe mencionar que todas estas líneas de ferrocarril no cubrían las zonas cafetaleras, por lo que también se invirtió en carreteras y caminos para el tráfico de caballos y de mulas. En las regiones de Antioquia y Caldas, el café mantuvo una estirpe de minifundistas, productores, fincas y exportadores, y en el occidente, en Tolima y en Cundinamarca, a arrendatarios y recolectores. El cultivo de café no era propio de un grupo de empresarios o de burgueses, sino que este cultivo trajo más a terratenientes que provenían o que se habían previamente dedicado a otras actividades y también a comerciantes que al mismo tiempo eran agricultores. Hubo una gran demanda en cuanto a la mano de obra y por esto los salarios sufrieron oscilaciones. Los salarios debían ser altos para atraer a la mano de obra a un duro trabajo estacional en áreas insalubres, donde los precios de muchos productos básicos eran más altos que en las regiones de donde procedían los mismos trabajadores. Además del café, aumentaban las producciones también de bananas y de petróleo. La producción de bananas en la década de 1920 se elevó a más de 10 millones de racimos, haciendo de Colombia el principal exportador del mundo por un breve periodo de tiempo. Y en vísperas de crisis mundial, las bananas representaron cerca del 6% de las exportaciones.
Y finalmente tenemos un gran periodo de prosperidad en los primeros años del siglo XX para Colombia, ya que entre 1905 y 1929 las exportaciones de Colombia se multiplicaron por 9, las de café 15, en el mismo periodo crecieron 11 veces. En 1924 y 1928 crecieron de 85.5 millones de dólares a 130, mientras que las importaciones pasaron de 61 millones de dólares a 130 millones. Los ingresos por aduanas alcanzaron de 19 millones en 1924 a 41 millones en 1928. Y bueno, esto sería todo sobre la lectura y sería todo por mi parte.